El siguiente año, el 445 a.C., tuvo como cónsules a Marco Genucio y a Cayo Murcio. El año resultó problemático, iniciando con un tribuno de la plebe llamado Cayo Canuleto, presentando un proyecto de ley para matrimonios entre plebe y patricios, que mirando los nombres completos de los cónsules parece una buena opción, viendo que no debía faltar mucho para la endogamia. Los patricios se negaron por un tema de pureza de sangre, por lo cual los tribunos se vinieron arriba pidiendo que los cónsules pudieran ser plebeyos y patricios. Afortunadamente para la estabilidad de Roma, Ardea se rebeló por lo ocurrido en sus tierras justo antes, lo conté en el capítulo pasado. Los vellentinos empezaron a devastar tierras romanas y los volscos y equos protestaban contra la fortificación de la colonia romana de Verrugo. Los nombres son una cosa curiosa, la verdad, y llamaron a realizar un gran reclutamiento, pero Cayo Canuleto dijo que no les iba a funcionar y llamó a una asamblea. Pronto la situación se complicó más con las protestas en contra de los cónsules y con el Senado intentando inútilmente medidas contra los tribunos, con la amenaza de que los cónsules de la plebe fueran los más peligrosos. Después de que Canuleto, uno de estos tribunos, diera el discurso más absurdamente largo de este capítulo, que se puede resumir en que los patricios los odiaban por ser quienes eran y que no existía la república sin la posibilidad de ellos de matar. Aunque los patricios intentaron evitarlo, al final, para conseguir un aplazamiento del proyecto de los cónsules de la plebe, aceptaron la ley de matrimonio mixto, además de una ley que permitiera a los tribunos militares con poderes consulares ser plebeyos y ser votados por plebeyos. Pero curiosamente, con la posibilidad ya existente, todos los votantes fueron patricios. En el 310º año, o sea el 310 desde la fundación de Roma, 444 a.C., los tribunos militares con poderes consulares tomaron cargo por primera vez. Sus nombres eran Aulo Sempronio Tantrino, Lucio Atilio y Tito Cecilio, y durante su permanencia en el cargo la concordia en casa aseguró la paz en el extranjero. Ese año no hubo nada más que reclamo por Ardea debido al arbitraje, pero Roma no cambió nada. Posteriormente se colocó un interrex porque no se sabía si debía haber de vuelta tribunos con poderes consulares o cónsules. El resultado terminó siendo cónsules. Los dos de este año fueron Lucio Papirio Mugilano y Lucio Sempronio Tratino, los cuales renovaron el tratado de Ardea. El resto del año fue relativamente tranquilo. Al año siguiente fueron cónsules Marco Geranio Macrio y Tito Quincio Capitolino V. En su año inició la censura, un cargo especializado para el censo que no pudieran tomar los cónsules por conflictos bélicos, de los que ahora voy a hablar. El puesto fue determinado en sufragio, aunque originalmente se había propuesto a varios ciudadanos ilustres. Mientras esto ocurría en Roma, llegaron los embajadores de Ardea reclamando como por tercera vez el nombre de la antigua lanza y el tratado recientemente renovado, ayuda para su ciudad que había quedado casi destruida. Esto por una guerra civil entre ricos y pobres, causada por un noble que había pretendido una mujer que estaba con un plebeyo, por lo cual los plebeyos de Ardea saquearon y quemaron campos nobles, terminando una guerra civil que aprovecharon los volscos para situar la ciudad. El cónsul Geganio fue entonces a la ciudad, rodeó durante las noches a los volscos con su ejército y construyó un camino a las puertas de la ciudad. Si me permiten un chiste para gente de mi generación, una estrategia socada de Bedwars. Los volscos fueron entonces a pedir una ruta segura, pero el cónsul les dijo que él impondría las condiciones al ser el que los tenía rodeados y que al haber atacado a un aliado romano serían sus enemigos si no se rendían. Intentaron ganar por las armas, pero contra Roma en un terreno favorable era casi imposible y terminaron siendo masacrados. Y hasta que su general no se rindió, no pudieron irse y se fueron completamente desarmados y pasando por la ciudad rival Lúculo. Fueron masacrados hasta que quedaron apenas una docena de supervivientes. Mientras tanto, el otro cónsul mantuvo buenas acciones que garantizaron que durante ese año nadie hablara de tribunos militares. Los siguientes cónsules fueron Marco Fabio Bibulano, viéndose precedido por grandes, intentaron cambiar la situación respecto a Ardea. Mandaron colonos que no eran romanos sino aliados a vivir a la zona del pacto que habían firmado, disfrazados con un grupo de defensa para la ciudad debido a su baja de población, lo cual enojó a patricios y a plebe, que incluso los encausó, pero en una excusa legal se autoexiliaron a las colonias evitando el castigo. Aún así, hubo paz durante ese año y el siguiente fueron cónsules Cayo Furio Pasilo y Marco Papirio Craso. Ese apellido sin duda les sonará a muchos, y a los que no se preocupen, que en 11-12 capítulos vamos a llegar al triunvirato. Ese año hubo un intento de regresar al sistema de tribunos militares, pero volviendo a ser cónsules, que en el año 444 fueron Próculo Geganio Macerino y Lucio Melenio Lanato. Este año fue difícil y de no ser por la paz en el exterior, Tito Livio menciona que seguramente Roma no hubiera sobrevivido.
Las desgracias empezaron con una hambruna, debido a, según algunos, que el año no había sido favorable para los cultivos o que habían sido abandonados por el tema de los asuntos políticos y la vida en la ciudad. El Senado culpó a la pereza de la plebe. Los tribunos acusaban a los cónsules, unas veces de falta de honradez y otras de negligencia. Se mandaron entonces emisarios para comprar grano, pero salvo por Etruria, que se ofreció muy poco, no hubo éxito, por lo cual entraban en un fuerte momento de racionalizar la comida y regularizar a los comerciantes. Fue por ese tiempo cuando Espurio Melio, miembro de la orden ecuestre y un hombre muy rico por estos días, se dio una empresa, útil en sí misma pero que sentaba un mal precedente y estaba dictada por motivos aún peores. A través de la intermediación de sus clientes y amigos extranjeros, compró en Etruria y esta misma circunstancia creó, obstaculizado los esfuerzos de los gobiernos, distribuyó gratuitamente el grano, y así se ganó el corazón de los plebeyos con su generosidad. De modo que donde quiera que fuese le acompañaba a mucha gente que le veía como si fuese más que un simple mortal, y su popularidad parecía presagio seguro de un consulado. Sin embargo, sabiendo las restricciones del consulado, empezó a soñar con la realeza. Mientras tanto fueron elegidos como cónsules Tito Quincio Capitolino y Agripa Menenio, apodado el Lanato. Mientras tanto Melio empezaba un proyecto de revolución, juntando armas en su casa y comprando las voluntades de muchos para su beneficio. Pero no actuaron inmediatamente, sino que se mandaron a realizar un informe para asegurarse de la veracidad de los rumores. Al oír esto, los líderes del Senado censuraron a los cónsules del año anterior por haber permitido las distribuciones gratuitas de trigo y las reuniones secretas subsiguientes, y fueron igualmente severos con los nuevos cónsules por haber esperado hasta que el prefecto de la nona hubiera hecho su informe, pues un asunto de tanta importancia no solo tendría que haber sido denunciado por ellos, sino que también deberían haberse ocupado de él. Para evitar las ataduras de la ley se llamó a Lucio Quincio Cincinato, el dictador del que hablamos antes por haber salvado a Roma de la estupidez de un cónsul, y que no era solo la primera persona en ser 2 veces dictador, sino que lo hacía a los 80 años. Al día siguiente, después de situar guardias en diferentes puntos bajo el foro, la novedad y el misterio de la cuestión atrajo hacia la atención de la plebe. Melio y sus aliados se dieron cuenta que este tremendo poder se dirigía hacia ellos, mientras que los que no sabían nada de la trama se preguntaban qué disturbios o guerra repentina requerían la suprema autoridad de un dictador. Y aunque 15 a sus 80 años asumiera el gobierno de la república, Servilio, el jefe de caballería, fue enviado por el dictador a Melio con un mensaje: el dictador te convoca. Alarmado por la cita, le preguntó qué significaba. Servilio le explicó que tenía que afrontar su juicio y defenderse de una acusación formulada contra él por Minucio en el Senado. En esas, Melio se retiró entre su grupo de seguidores y mirando alrededor de ellos empezó a escabullirse. Entonces un funcionario, por orden del jefe de la caballería, lo atrapó y empezó a llevárselo. Los espectadores lo rescataron y mientras huía imploró la protección de la plebe romana y dijo que era una víctima de una conspiración entre los patricios porque había actuado con generosidad hacia la plebe. Él los invitó a venir en su ayuda a esta crisis terrible y a no sufrir que lo masacraran de sus ojos. Mientras él le hacía estos llamamientos, Servilio le persiguió y lo mató, salpicando con la sangre del hombre muerto y rodeado por un grupo de jóvenes patricios. Regresó donde estaba el dictador y le informó que Melio, tras ser convocado a comparecer ante él, había rechazado a su funcionario, incitado al populacho un motín, y que ahora había recibido el castigo que merecía. Bien hecho, dijo el dictador. Cayo Servilio, has salvado a la república. Posteriormente el dictador ordenó que se hiciera una asamblea pública en la cual explicó que la muerte era legal, advirtió a los ciudadanos de que la corrupción de dinero de los que estaban más arriba y se creen con el poder de gobernar, y luego ordenó que se vendieran sus propiedades y que las ganancias fueran al tesoro. En el año 438 a.C. fue elegido Mamerco Emilio como tribuno consular junto con Lucio Quincio, hijo del Cincinato, y Lucio Julio. Durante su mandato ocurrió un famoso evento en el cual Fidenas, una de las colonias romanas, se rebeló y se pasó de lado hacia los vellentinos. Cuando fueron embajadores a indagar sobre el hecho, fueron asesinados. A los pocos meses, la intranquilidad por la seguridad nacional mantuvo tranquila a la plebe y sus tribunos, que no planteaban dificultad para la elección de Marco Gaganio Macerino como cónsul por tercera vez y de Lucio Sergio Fidenas, quien, según se cree, fue llamado así por la guerra que después llevó a cabo. Aunque obtuvo una victoria, trajo demasiadas bajas en comparación de ella y fue en defensa y no en ataque. De no ser porque todavía no había nacido Pirro, esto sería una victoria pírrica. Debido a esto se decidió nombrar a Mamerco Emilio, el tribuno del que acabamos de hablar, como dictador, y eligió a Lucio Quincio Cincinato, hijo del dictador anterior, como su jefe de caballería o magister equitum. Emilio logró expulsar a los vellentinos del territorio romano y ocupó las colinas cercanas a Fidenas, donde se atrincheró hasta la llegada de los aliados. Ahí desmontó y eligió una posición cercana en la desembocadura del río Anio. Al día siguiente, el ejército enemigo, después de vacilar, el rey decidió darles batalla.
Esta, y que muchos de sus hombres no querían combatir de forma rápida, generó una habilidad espiritual que, junto con la capacidad militar de las legiones, permitió la victoria romana, en la que Aulo Cornelio Coso, un tribuno militar, mató al rey enemigo y clavó su cabeza en una pica, lo cual terminó de romper la moral de los enemigos. Victorioso, el dictador volvió a celebrar un triunfo, que es no haber ganado una batalla, sino una celebración militar designada por el Senado con normas y ocasiones específicas. El año siguiente, Marco Cornelio Maluginense y Lucio Papilio Craso fueron los siguientes cónsules en el año 436 a.C. Condujeron a sus ejércitos a territorio de los vellentinos y de los faliscos, capturando hombres y ganado. No se halló enemigo en campo abierto, ni hubo ninguna ocasión para luchar. Sus ciudades, sin embargo, no fueron atacadas, pues el pueblo sufrió una epidemia. El año siguiente, el 435, cuando fueron cónsules Cayo Julio y Lucio Verginio, fue alarmante la desolación en el Roma y en el campo, que ningún ejército ni escuadrón pudo salir del territorio romano. Los fidenenses, sin embargo, que al principio habían permanecido en sus montañas y pueblos amurallados, bajaron hasta territorio romano y lo devastaron. Invitaron al gran ejército vellentino y ambos estados cruzaron el Ancio y desplegaron sus estandartes no lejos de la Puerta Colina. La alarma fue tan grande en la ciudad como en los distritos rurales. El cónsul Junio dispuso sus tropas y Virginius convocó al Senado en el templo de Quirino. Decretaron que Quinto Servilio debía ser nombrado dictador. Según una tradición se apellidaba Presco, según otra Etrusco. Virginio esperó hasta que pudo consultar a su colega. Al obtener su consentimiento, nombró al dictador por la noche. Este nombró a Postumio de Bucio Elba como jefe de caballería. El dictador emitió una orden para que todos se reunieran fuera de la Puerta de Colina al amanecer. Cada hombre lo bastante fuerte como para portar las armas estaba presente. Los estandartes fueron trasladados rápidamente desde el tesoro hasta donde estaba el dictador. Mientras se tomaban estas disposiciones, el enemigo se retiró a pie de las colinas. El dictador lo siguió con un ejército ansioso por combatir y se les enfrentó no lejos de Nomento. Las legiones etruscas fueron derrotadas y expulsadas hasta Fidenas. La ciudad, por la condición en la que estaban los romanos, no podía ser tomada por hambre ni por asalto de sus fortificaciones, pero tenía una debilidad, una gran zona donde había una montaña que servía como defensa. El dictador distrajo con grupos reducidos al enemigo mientras cavaba una mina, y entonces con la distracción de un ataque falso tomaron la ciudad. Como si se tratara de un déjà vu, el año siguiente hubo los mismos cónsules y los mismos vellentinos y faliscos se unieron. Volvió a ser nombrado Mamerco Emilio como nuevo dictador y se empezaron grandes preparativos de guerra. De vuelta, un déjà vu. Las cosas transcurrieron más tranquilamente de lo que nadie esperaba. Unos comerciantes trajeron la noticia de que se había negado la ayuda a los vellentinos. Se les dijo que prosiguieran por sus propios medios la guerra que habían comenzado por su cuenta y que no buscaran aliados. Ahora que estaban en dificultades, entre aquellos en quienes no quisieron confiar cuando cosas les iba bien, renunció a su magistratura. Entonces volvieron los problemas internos y se empezaron a celebrar reuniones de asamblea para evitar que se volvieran a elegir cónsules. Y después de plantear asuntos casi hasta el nombramiento de un interrex, lograron que se eligieran tribunos militares consulares. Buscaron plebeyos en los cuales elegir como recompensa de sus esfuerzos, pero no se presentó ninguno. Permítanme no creerme esta historia. Todos los elegidos fueron patricios. Sus nombres eran Marco Fabio Bibulano, Marco Folio y Lucio Sergio Fidenas. En el año 433 hubo una peste que calmó lo suficiente la situación y, aunque causó muchas muertes y amenazó la producción del grano, lograron hacerse las compras antes de que pasara peor. El año siguiente, en el cual volvieron a haber tribunos militares todos patricios, la peste amainó su fuerza y gracias a las reservas de comida no hubo una hambruna generalizada. Se discutieron guerras contra Roma en los pueblos de los que ya estamos cansados de hablar, pero se aplazaron las cosas en un consenso más o menos general, con tan solo un poco de resistencia de los vellentinos. Se hizo una ley para evitar que volvieran a ser todos patricios, clamaron que había amenazas y que su ambición cerraba la carrera de honores a los plebeyos, hicieron prohibir que los que presentara se blanquearan la toga, para que de esta manera no se supiera si se estaba votando un patricio o un plebeyo. Aunque la ley se promulgó, se aprobó una resolución senatorial para que volviera el sistema consular. Con la excusa del levantamiento de Volscos y Ecos, que antes de hacer estos videos apenas los había escuchado y ahora no quiero volver a leer en mi vida sobre ellos, eligieron a otro, Tito Quincio Cincinato, que no es ninguno de los dos Cincinatos anteriores, y a Cayo Julio Mento como cónsules. La guerra estalló enseguida. Tras haber ordenado el alistamiento bajo la ley sacrata, que era el medio más poderoso que tenían para obligar a los ciudadanos que sirvieran, partieron hacia ambos ejércitos y se encontraron en el Algido. Allí se habían atrincherado los ecos y volscos en campamentos separados. Sus generales pusieron más cuidado que en ocasiones anteriores al construir sus fortificaciones y al entrenar a sus tropas. La noticia de esto aumentó el terror en Roma. Los cónsules sufrieron entonces una derrota y aunque se dijo rápidamente que se debía nombrar un dictador,
ambos cónsules se negaron, por el cual el Senado se los tuvo que pedir a los tribunos, los cuales amenazaron a los cónsules hasta que lo hicieron, lo cual provocó el poder desmesurado que empezaban a tener los plebeyos, y terminó con Aulo Postumio Tuberto como dictador. La batalla fue difícil. Se prepararon dos ejércitos, uno al mando consular y otro dictatorial. Ambos tuvieron varias escaramuzas de sus campamentos en los que se probó la superioridad romana. Los enemigos, viéndose imposibilitados ante una batalla campal, intentaron atacar el campamento del cónsul durante la noche, pero una gran mezcla de estrategia defensiva y el apoyo de las tropas del dictador fueron puestos en retirado, y viéndose cercanos a sus respectivos campamentos, los enemigos se vieron forzados a una reñida batalla campal, que aunque causó la serie de todos los generales romanos, terminó con Mesio tomando el campamento Volsco y obteniendo los tesoros saqueados y múltiples prisioneros. Ese año fue lo que quedó tranquilo, pero un evento poco relacionado con Roma ocurrió que será importante para más adelante. Debido a ciertos disturbios entre los sicilianos y los cartagineses, que hoy serán un día tan poderosos enemigos, llevaron un ejército a Sicilia para primera vez a ayudar a una de las partes contendientes, y que va a ser un ejército que va a quedarse en la isla hasta nuestro episodio 6. Prepárense porque ese episodio va a estar bueno. En la ciudad los tribunos hicieron grandes esfuerzos para asegurar la elección de tribunos consulares para el año siguiente, pero fracasaron. Lucio Papirio Craso y Lucio Julio fueron nombrados cónsules, 430 a.C., por si alguien se perdió, y llegaron legados de los secos para solicitar al Senado un tratado como federados. En vez de esto se les ofreció la paz a condición de que reconociesen la supremacía de Roma. Consiguieron una tregua de 8 años. Al tiempo hubo una sequía y un brote de sarna que retrasó tanto la guerra que terminó consiguiendo una pequeña paz. Cuando se iba a declarar la guerra, además se tuvo que terminar si lo hacía el Senado o la plebe, y terminó en manos de la plebe, quien además pudo impedir su elección de cónsules para el año siguiente, dejando como tribunos consulares a Tito Quincio Peno, que había sido cónsul, Cayo Furio, Marco Postumio y Aulio Cornelio Coso. Sin embargo, ese año los vellentinos volvieron a realizar un ataque en el cual lograron ganar al ejército romano, sacando del juego a los dos cónsules, por lo cual se volvió a nombrar a Mamerco Emilio como dictador. Los vellentinos intentaron conseguir aliados, pero solo consiguieron a los fidenenses. El dictador mandó a formar una asamblea para levantar los ánimos y recriminar la falta de confianza, y se fue a la guerra. Fijó su campamento a 1,5 millas a este lado de Fidenas, con las colinas a su derecha y el Tíber a la izquierda. Ordenó a Tito Quincio que asegurase las colinas y que los etruscos avanzaran en la batalla con la moral alta por su éxito anterior. Había debido a la mala suerte más que a su capacidad guerrera. Después de esperar un tiempo hasta que los exploradores le informaron a Quincio que habían ganado una altura cerca de la ciudadela, el dictador ordenó ataque y llevó a la infantería una rápida carga a paso rápido contra el enemigo. La carga, llena de ira y de odio debido al buen nivel de certuras, terminó con lo más obvio y esperada victoria romana. Aunque antes habían salido un grupo de ciudadanos con antorchas a luchar, pero fueron un poco inútiles, y dejando las puertas abiertas terminó el saqueo de la ciudad y una repartición de esclavos. Luego él y su Magister Equitum renunciaron en 16 días. También se hace la primera mención a una batalla naval, pero no se la describe en detalle. Al año siguiente fueron tribunos consulares Aulo Sempronio Tarantino, Lucio Quinicio Cincinnato, Lucio Furio Medulino y Lucio Horacio Barbato. Se consiguió una tregua de 18 años a los vicentinos y una de 3 años a los equos. No pasó nada más. El año siguiente, 424 a.C., tampoco pasó nada más interesante que unos juegos, que poca importancia tienen para esta narración. El año siguiente fueron electos cónsules Cayo Sempronio Tarantino y Quinto Fabio Bibulano. Ese año otra vez hubo una guerra con los volscos debido a la toma de Capo en manos etruscas. Sempronio demostró ser bastante inútil y colocó mal a sus tropas en la primera batalla, y parecía que habría una fuerte derrota para los romanos. Pero Sexto Temprano, líder de la caballería, dio un fuerte discurso y logró igualar la batalla, hasta que en la noche ambos ejércitos se creían perdedores y se fueron. A la mañana siguiente, cuando los romanos creían haber perdido, se encontraron con la caballería, lo cual llenó al pueblo de júbilo. Todos los tribunos decidieron, para terminar de arruinar a los cónsules, juzgar a Sempronio, que terminó definitivamente mal parado. Por lo cual, ante la misma ofensa de siquiera nombrar cónsules, se nombraron tribunos militares a Lucio Manlio Capitolino, Quincio Antonio Merenda y Lucio Papirio Muilano. Era el año 422 a.C. En ese año no pasó nada. El año siguiente fueron cónsules Numerio Babio Bibulano y Tito Quincio Capitolino. El hijo de Capitolino. Los equos intentaron otra guerra, pero fueron derrotados tan fácilmente que Tito Livio directamente lo pasó por arriba. Hubo problemas en la ciudad porque se quisieron duplicar los cuestores y que algunos ayudaran a los cónsules. A todos les gustó la idea, pero los plebeyos querían que fuera la mitad plebeyos, cosa que terminó por no pasar.
Hubo aún más intentos de nuevas leyes que fracasaron, y los patricios intentaron que hubieran cónsules, pero fallaron, por lo que hubo un interrex y después otro, que al final reprendió a todos porque sin un estado fuerte las naciones irían a la guerra con ellos. La elección de los tribunos consulares fue la primera en celebrarse. Todos ellos fueron patricios, por tercera vez: Lucio Furio Medulino, por segunda, Marco Manlio y Aulio Sempronio Trantino. Esta siguiente, la de los cuestores. Entre estos puestos había plebeyos que no se ganaron, lo que causó el enojo de buena parte de las tribus. Hubo un intento de redistribución de tierras que la impidió Sempronio, quien terminó juzgado y obligado a pagar 15.000 haces para dispuesto de los patricios. Al año siguiente, el 419 a.C., tuvo como tribunos militares con poderes consulares a Agripa Menenio Lanato, Publio Lucrecio Tricipitino y Espurio Naucio Rutilio. El año fue marcado más por el peligro de una rebelión de esclavos que fue frustrada por informantes y una amenaza de guerra con los ecos, que incluso la fuente menciona que ya era casi un asunto anual, pero que en ese año no se detonó. Al año siguiente fueron tribunos consulares Lucio Sergio Fidenas, Marco Papirio Muilano y Cayo Servilio. Justo al comienzo de su mandato llegaron mensajes de los túsculos e informaron que los lábicos habían tomado las armas y que en unión de los ecos habían, después de asolar el territorio músculo, asentado su campamento en el Álgido. Así pues se declaró la guerra y el Senado decretó que 2 tribunos debían partir a la guerra, mientras el otro quedaba a cargo de la ciudad. Los tribunos se pelearon por estar a cargo de la guerra. Al final quedaron Sergio y Papirio en los mandos militares. Por primera vez se usó el sistema de elegir una parte de tribus por elección para el reclutamiento, y con los hombres de la edad militar partieron a la guerra. Las querellas que habían empezado con la ciudad se calentaron aún más en el campamento, pues ambos tribunos seguían ambicionando el mando. No se pusieron de acuerdo en nada y querían que solo se llevasen a cabo sus propios planes y órdenes, despreciándose mutuamente. Por fin, por las protestas y reproches de los generales, se arreglaron las cosas que acordaron de mando en días alternos. Cosa, muy pocas veces esto va a salir bien. Cuando se informó a Roma de este estado de las cosas, se dice que Quincio Servilio, advertido por la experiencia, ofreció una oración solemne para que el desacuerdo entre los tribunos resultase aún más dañino del estado de lo que había sido en Velles. Luego, como la catástrofe era sin duda inminente, urgió a su hijo para que alistara tropas y armas. Un día, bajo comandata de Lucio Sergio, los enemigos usaron una falsa retirada para llevar a los romanos a un terreno desfavorable donde tenían oculta caballería. Gracias a esto sorprendieron a los romanos, que en desventaja se retiraron del campamento, del que huyeron por miedo. Aunque las noticias fueron más desastrosas de lo que eran debido a los preparativos, no hubo tanto caos. Y el último tribuno, Quinto Servilio, fue nombrado dictador con su hijo el tribuno como Magister Equitum. Los ecos, arrogantes por su victoria, no fueron capaces de sobrepasar a las tropas dictatoriales romanas. No aguantaron el choque y huyeron hacia su campamento, que rápidamente fue asaltado. Por la mañana el ejército marchó a Labico y después de rodear completamente la ciudad, la asaltaron y saquearon. Tras volver a su casa con su ejército victorioso, el dictador renunció a su magistratura solo una semana después de haber sido nombrado. El Senado resolvió la fundación de una colonia de 1500 colonos. Al año siguiente fueron tribunos militares con potestad consular Menenio Lanato y Lucio Servilio Structo, Publio Lucrecio Triciplino, todos por segunda vez, y Espurio Vetulio Craso. El año siguiente, 416, fueron nombrados Aulio Sempronio Trantino y Marco Papirio Mugilano y Espurio Naucio Rutilo, por segunda vez cada uno. Durante estos 2 años, los asuntos extranjeros estuvieron en calma, pero en casa hubo discordia a propósito de las leyes. Estos disturbios, sin embargo, no avanzaron demasiado rápido. Aunque al principio los patricios se vieron superados por los plebeyos, Apio Claudio recomendó actuar de forma más conciliadora, cosa que funcionó, aunque haciendo que a los tribunos plebes se les llamara esclavos de los cónsules. Los tribunos militares con potestad consular para el año siguiente fueron Publio Cornelio Coso, Cayo Valerio Potito, Quinto Quincio Cincinato y Numerio Fabio Vilulano. Habría habido 2 guerras en este año si los jefes vellentinos no hubieran aplazado las hostilidades debido a escrúpulos religiosos. Sus tierras habían sufrido una inundación del Tíber que destruyó sobre todo sus granjas. El año siguiente tuvieron como tribunos militares a Gneo Cornelio Coso, Lucio Valerio Potito, Quinto Fabio Vilulano y Marco Postumio Albinio. Los ecos capturaron Bola y fortalecieron a la ciudad al asentar nuevos colonos. La guerra contra los escudos fue confiada a Póstumo, un hombre de carácter violento y obstinado que sin embargo mostró en la hora de la victoria que durante la guerra. Después de marchar apresuradamente alistado ejército hacia Bola y quebrantar el espíritu de los ecos con algunas acciones insignificantes, se abrió finalmente paso dentro de la ciudad.
Sin embargo, Postumio pronto resultó ser problemático, porque en el contexto de un debate de la ley agraria mencionó que aquellos que tomaran bola debían ser sus colonos, cosa que hizo el tribuno amenazar a sus soldados, lo cual generó indignación y permitió que Sextio, un tribuno del pueblo, «Oís, Quirites, cómo amenaza este hombre a sus soldados como si fueran esclavos. ¿Os parecerá este monstruo más digno a su alto cargo que los hombres que están intentando enviaros como colones para recibir gratis el regalo de una ciudad y su tierra y daros un lugar de descanso en vuestra vejez, más que quienes pelean valientemente por vuestros intereses contra tan samblajes e insolentes oponentes? Ahora ya podéis empezar a preguntaros por qué tan pocos asumen la defensa de vuestra causa. ¿Qué han de esperar de vosotros, altos cargos? ¿Preferís conferirlos a vuestros enemigos antes que a los campeones del pueblo romano? Solo murmuráis indignados ahora que lo que has hecho este hombre. ¿Qué diferencia hay? Si tuvieras que votar ahora, ¿preferirías este hombre que os amenaza con castigaros antes de los que los aseguran tierras, hogar y propiedad? Sin embargo, las cosas se complicaron todavía más cuando se avisó a los soldados del campamento a las afueras de Roma. En medio de eso, el comandante fue hacia su campamento, donde ordenó ejecutar a un soldado que protestaba. Sin embargo, terminó siendo recibido por una avalancha de piedra de su propio ejército. Tras esto siguieron múltiples problemas y protestas, porque tomar medidas era dificultado para la plebe y permitir tribunos podía significar tribunos plebeyos. Por lo cual el Senado, tras poner un interrex, consiguió una elección consular. Los cónsules electos fueron Aulio Cornelio Coso y Lucio Furio Medulino. Al comienzo del 413 a.C., su año de mandato, lo primero que hicieron fue poner justicia a los asesinos del anterior tribuno, pero no sin ganarse más desprecio de la plebe. Una guerra contra los volscos, pero como huyeron se limitó a escaramuzas y a la toma de la ya medio vaciada Ferentino. El año siguiente fueron cónsules Quinto Fabio Ambusto y Cayo Furio Pasilo, en la que hubo una epidemia, la que como siempre termina por equivaler a paz interna y externa, y hambruno para el año siguiente, con Marco Papirio Tartino y Cayo Naucio Rutilio como cónsules. Como en cada hambruna se tuvo que negociar la compra de grano, en la cual la mayoría se negó salvo por Sicilia, pero como siempre, sin problemas de comida y de salud vuelven los conflictos. En el 410 a.C., Marco Emilio y Cayo Valerio Potito fueron los nuevos cónsules. Entonces el cónsul Valerio mandó a reclutar tropas, otra vez obstruido por la culpa de un tribuno plebeyo. Entonces la fortaleza de Carvento fue tomada y como incluso los otros tribunos les empezaba a caer mal, es un poco más complejo pero no vale la pena explicarlo, terminaron con sus pocos aliados capturados y obligados a realizar el juramento militar. El ejército se dirigió entonces a la fortaleza de Carvento y aunque descontentos y resentidos contra el cónsul, apenas llegaron al lugar expulsaron a los defensores y recuperaron la ciudadela. El ataque fue facilitado por la ausencia de gran parte de la guarnición, que por la ambición de sus generales estaba fuera robando en una expedición de saqueo. El botín que habían reunido en sus incesantes ataques y almacenaban aquí para asegurarlo fue considerable. Sin embargo, para cargarlo, el cónsul dijo que solo habría participación del militar del botín cuando el reclutamiento no tuviera trabas, lo que llevó a insultos en la celebración del triunfo, y como no había dudas de que Menenio, el tribuno que había empezado todo, sería tribuno si había tribunos militares, volvieron a haber elecciones consulares. Los elegidos fueron Gneo Cornelio Coso y Lucio Furio Medulino. En ninguna otra ocasión se indignó más la plebe por no permitir elegir tribunos consulares. Mostraron su indignación en la elección de los cuestores y tuvieron su venganza, porque fue la primera vez que resultaban elegidos cuestores plebeyos, y tan lejos llevaron un resentimiento que de los 4 que fueron elegidos solo quedó un puesto para un patricio, que fue para Cesón Fabio Ambusto. Las tensiones volvieron a surgir, pero afortunadamente los patricios, los volscos y los ecos volvieron a la rapiña en territorio de aliados romanos. El Senado decretó un alistamiento para esta guerra, pero cuando los cónsules comenzaron, los tribunos de la plebe se los opusieron enérgicamente y declararon que eran ellos mismos y la plebe los que tenían ahora su oportunidad. Los cónsules no podían controlar con el alistamiento, ni los tribunos podían seguir con las votaciones que ansiaban. La fortuna terminó del lado de la plebe, porque la fortaleza de Carvento fue atacada y en emergencia para juntar las tropas se llevó a cabo a medida para autorizar los nuevos tribunos militares, aunque ninguno de los tribunos de la plebe de ese año podía postularse. Entonces los romanos se retiraron a la fortaleza de Carvento tras un largo e ineficaz asedio y recuperaron Verrugo, tras efectuar grandes rapiñas y obtener gran botín tanto de territorios volscos como ecos. En Roma, mientras tanto, la plebe había logrado asegurar la elección de quien preferiría. El resultado de las elecciones fue la misma para el Senado. Contrariamente a todas las expectativas, 3 patricios fueron elegidos tribunos consulares, a saber, Cayo Julio Julo, Publio Cornelio Coso y Cayo Servicio Ajala. Aunque se dice que los patricios usaron trucos para ganar poniendo candidatos de la plebe indignos, aunque suena más a manipulación de votos,
Sin embargo, pasó algo más importante, que fue que los tribunos militares permitieron que se repartieran tierras, que no se enviaran ejércitos sino colonos, básicamente desprotegiendo la situación militar, causando derrotas en guerras. Los patricios quisieron nombrar un dictador, pero los tribunos se negaron, por lo que fueron a pedirle ayuda a los tribunos de la plebe, quienes se negaron mientras no fueran reconocidos en igualdad de condiciones, porque hasta el momento los tribus con capacidad de enunciar cónsulos eran de la plebe. Entonces, desafortunadamente, Jalio Servinio llegó y dijo que estaba dispuesto a nombrar un dictador si era el deseo de los patricios. Lo hizo con la aprobación del pueblo y se nombró dictador a Publio Cornelio como en el Magister Equitum. La guerra estaba lejos de ser algo memorable. El ejército fue derrotado con una gran masacre en Anzio en una sola batalla que se ganó fácilmente. El ejército victorioso devastó el territorio volsco. La fortaleza en el lado fusino fue asaltada y se hizo prisionera la guarnición de 3.000 hombres, mientras que el resto de los volscos fueron expulsados a sus ciudades amuralladas, dejando sus campos a merced de Roma. De forma sorprendente en esta ocasión, incluso gran número de patricios votó a favor de tribunos militares. Pero esa amenaza, incluso los líderes senados, se convirtieron en candidatos. Finalmente se eligió 4 patricios, que todos los cuales habían ocupado anteriormente el cargo, a saber, Lucio Furio Medulino, Cayo Valerio Potitio, Numerio Fabio Figurano y Cayo Servilio Ajala. A finales del año expiró el armisticio con Velles y se mandaron representantes a la ciudad para negociar uno nuevo. Sin embargo, los vellentinos atacaron con brutalidad y masacraron la guarnición, de la que apenas unos pocos lograron sobrevivir gracias a una tardía fuerza de rescate. Empezaba una nueva guerra con Velles y esta será la última. En el año 406 fueron tribunos militares con potestad consulares Publio Cornelio Poso, Gneo Cornelio Coso, Numerio Fabio Ambustio y Lucio Valerio Potitus. Mientras tanto, los tribunos militares decidieron conducir el ejército al territorio volsco. Gneo Cornelio fue dejado a cargo de la ciudad. Los 3 tribunos comprobaron que no había ningún campamento de los volscos por parte alguna y que no se arriesgaría a una batalla. Así que dividieron sus fuerzas en 3 grupos separadas para salvar el país. Valerio hizo de Anzio su objetivo. Cornelius eligió Cetra. Donde quiera que marchaban destruían las granjas y los cultivos a lo largo y lo ancho, dividiendo la fuerza de los volscos. Fabio marchó contra Axur, que era el objetivo principal, sin perder tiempo en devastar el país. Esta ciudad se llamaba ahora Terracina. Fue construida en el ladero de una colina y se extendía hacia los marjales. Fabio hizo un amago de atacar la ciudad por ese lado. Se enviaron 4 cortes al mando de Cayo Servilio Ala para dar un rodeo y tomar la colina que dominaba la ciudad por el otro lado. Después de hacerlo así, lanzaron un ataque y en medio de fuertes gritos y algarabía, desde su posición más elevada sobre la parte de la ciudad en la que no había defensas, la ciudad terminó quedando asombrada, estupefacta por el ruido y les permitió a los romanos escalar y preparar el asalto. Los romanos estuvieron enseguida por toda la frente de la ciudad y durante algún tiempo se produjo una despiadada masacre de fugitivos y combatientes, de hombres armados y desarmados por igual. Como no había esperanza de cuartel, el enemigo vencido se vio obligado a seguir luchando, hasta que pronto se dio orden de que solo hiriese a quien empuñase las armas. Al oír esto, toda la población arrojó armas, se tomaron prisioneros en número 2500. Fabio no permitió que sus hombres arrebatasen el botín de guerra antes que llegase sus colegas, pues aquellos ejércitos también habían tomado parte en la captura de Axur al impedir que los volscos yacieran en su socorro. A su llegada, los 3 ejércitos adquirieron la ciudad, que debido a su larga prosperidad poseía muchas riquezas. Esta generosidad por parte de los generales fue el primer paso hacia la reconciliación entre la plebe y el Senado. Finalmente, la propuesta autorizando la declaración de guerra contra Velles se aprobó y los nuevos tribunos militares con potestad consular marcharon hacia allí con un ejército compuesto en gran medida por hombres que se ofrecieron voluntariamente para el servicio. La ciudad fue rodeada así en el 405, aunque la campaña había empezado el año anterior. Bajo los 4 nuevos tribunos de potestad militar empezó el famoso asedio de Velles, que duraría 10 años. Hubo una reunión etrusca para decidir si apoyar a Velles, pero no se llegó a una decisión. Al año siguiente hubo una guerra contra los volscos que terminó en una victoria que permitió a los tribunos empezar el asedio de Arteno, que en un intento de forzarlos a irle le permitió entrar, tomar todo menos la ciudadela, a la que finalmente pudieron entrar con la ayuda de un esclavo traidor que se ganó su libertad y terrenos. Con eso terminó este periodo donde la plebe y los patricios peleaban unidos por la gloria de las batallas vencidas, el botín obtenido y el prestigio de Roma. Ahora solamente quedaban en el mapa los vellentinos, cuya ciudad ya estaba en jaque. Sin embargo, desde el norte, aún lejano, se aproximaban los pueblos galos. La situación en la península itálica estaba bastante calmada y en paz, salvo por Velles y Roma, que habían apostado sus cartas en una guerra de ruina o gloria. Ese año, el 403 a.C., Roma amplió a sus tribunos militares a 8, que fueron, atentos porque me voy a quedar sin voz,
Marco Emilio Mamerco por segunda vez, Lucio Valerio Potito por tercera vez, Apio Claudio Craso, Marco Quincio Vario, Lucio Julio, Marco Postumio Albuinio y denle un aplauso porque llega, pónganse de pie, sáquense los sombreros, saquen las espadas porque llega Marco Furio Camilo, el fucking mejor general que va a tener Roma hasta que estemos en épocas de las guerras púnicas. Bueno, creo. Al mismo tiempo, los vellentinos eligieron un rey para no elegir cada año, lo que hizo que los etruscos se negaran a ayudar a los vellentinos, porque tampoco era la idea de tener un reino. Los generales romanos entonces se dieron cuenta de que tomar Velles por asalto era casi imposible y terminaron de cercar la ciudad, cosas que ya habían contado, y quedarse a invernar. Lo que desató polémicas entre la plebe. Esta vez la plebe fue derrotada por Apio Claudio, que era quizás el patricio con más habilidad política, quien humilló a los tribunos con un discurso muy largo, del que solo les dejo este fragmento. Sí, Quirites, siempre ha habido dudas sobre si era en vuestro interés o en el suyo que los tribunos siempre se mostraban partidarios de la sedición. Me parece evidente que el año ha dejado de verlas. Si bien me alegro de que al fin se haya puesto término a un engaño de tan larga data, y os felicito y en nombre de todo el Estado, que su desaparición se haya producido justo en el momento en que sus circunstancias son las más prósperas. ¿Hay alguien que dude que cualquier males que hayáis sufrido en un momento nunca molestaron tanto y provocaron a los tribunos como el generoso tratamiento recibido por la plebe del Senado al establecer el sistema de paga a los soldados? ¿Qué otra cosa creéis que temían entonces y que hoy con gusto cambiarían, sino la armonía entre sus ambas órdenes, que querían mayoritariamente que se erigiera a destruir su poder? Son en realidad como tantos medicastros en busca de trabajo, siempre ansiosos por encontrar alguna cosa enferma en la república que la llaméis a curarla. Luego, dirigiéndose a los tribunos, les dijo: ¿estáis defendiendo o atacando a la plebe? ¿Estáis tratando de lesionar a los hombres entre servicio o estáis pidiendo su causa? O quizás sea esto lo que queréis decir: sea lo que sea acá el Senado, tanto en el interés del pueblo contra él, nos oponemos. Así como los ágomos prohíben a los extranjeros que tengan comunicación con sus esclavos, pues creen que es injusto que se abstengan de mostrarles tanta bondad como maldad, así vosotros prohibís a los patricios todo trato con la plebe, no sea que se les muestre nuestra bondad y generosidad y se nos hagan leales y obedientes. ¿Cuánto más respetuoso habría sido por vuestra parte mostrar una pizca, no diré ya de patriotismo, sino de humanidad común, al contemplar con agrado, tanto como pudieseis, que los patricios y la plebe estuviesen en el buen que hubiera sido de usted? Si usted ha tenido una chispa, no voy a decir de patriotismo, ¿quién no se atrevería a asegurar que este imperio en poco tiempo sería el más grande entre los estados vecinos? El punto es que esta victoria retórica pronto se vio mejorada por una victoria política que provino del desastre. En las afueras de Velles se construye un gigantesco lugar para pasar el invierno, y con una rampa para intentar de paso pasar la ciudad. Sin embargo, los vellentinos lograron en un ataque sorpresa incendiar las estructuras. Cuando la noticia llegó a los romanos, un grupo de equites decidió ofrecerse sin pago a ayudar en la reconstrucción, y en una mezcla de nacionalismo, orgullo y consecuencias del discurso, la plebe también se unió a este proyecto que terminó la reconstrucción y ampliación del proyecto asedio de Velles. Los tribunos consulares con potestad consular al año siguiente fueron Cayo Servilio Ajala por tercera vez, Quinto Servilio, Quincio Sulpucio, Aulo Manlio por segunda vez y Manlio Sergio, también por segunda vez. Sé que se estarán preguntando por qué le hice la introducción a Camilo si no hizo nada. Esperen un poco. Ese año hubo un gran caos, pues se perdió una fortaleza en un ataque sorpresa y pronto varios pueblos etruscos se lanzaron contra la fortaleza de asedio de Velles. El ataque se vio reforzado por un ataque interno de los vellentinos y debido a que el tribuno en la ciudad, Verginios, llevaba mal con Sergio, quien comandaba el campamento principal. Este último no le envió refuerzos y a la fuerza de la ciudad de Velles fue derrotada. Tras esto hubo polémica en Roma donde se acusaron mutuamente de ser culpables y no el partidismo, afectó al Senado. Entonces el Senado quiso alentar las elecciones, cosa que solo vetaron y obstaculizaron los causantes del caos, por lo cual hubo amenazas de la plebe y finalmente de llamar a un dictador, lo cual causó que se dieran las elecciones anticipadas. Los tribunos elegidos fueron Lucio Valerio Potito por cuarta vez, Marco Furio Camilo por segunda, Marco Emilio Mamerco, Cneo Cornelio Coso, Ceso Fabián Ambusto y Lucio Julio Julo. De verdad, la mayoría de estos, como muchos, describen una cosa que hicieron, entonces no me voy a poner a hablar demasiado. Debido a la necesidad de recuperar Velles y Anxur, que había caído en manos volscas, se llevó a cabo un reclutamiento masivo de hombres y veteranos y un nuevo impuesto para guerra, cosa que parcialmente fracasó por culpa de los tribunos de la plebe, que en unas protestas lograron castigar a los culpables del año anterior y luego recompensaron con la ley agraria y sin poder aportaciones, por lo cual la guerra funcionó con saqueo y no dio ningún golpe final, porque todos tenían que recuperar algo de plata. El campamento de Velles, que se había perdido, fue recuperado y fortalecido con fuertes hombres
para guarnecerlos. Los tribunos consulares Marco Emilio y Cesón Fabio estaban al mando. Marco Furio estaba en territorio falisco y Gneo Cornelio en el de Capena. No encontraron ningún enemigo fuera de las murallas. Se trasladó el botín, las tierras fueron arrasadas y las granjas y cultivos fueron quemados. Las ciudades fueron atacadas pero no invadidas. Ansur, sin embargo, en territorio volco y situado en un terreno elevado, desafió todos los asaltos y después de un ataque directo resultase infructuoso, se inició la construcción de una rampa y un foso para rodearla. Aprovechando esto la plebe para asegurar las posibilidades de tribunos plebeyos que fueran justas, y sorprendentemente funcionó, siendo elegido Publio Licinio Craso como primer alto cargo plebeyo y luego todos los más siendo patricios. Publio Manlio, Lucio Titinio, Publio Medulio, Lucio Furio Medulino y Publio Volsco, lo cual consiguió que todos los preparativos impuestos se pagaran correctamente. La Anchur Bosca fue recapturada debido a la laxitud de la guardia durante un festival. El año fue tan notable por un invierno frío y nevado que las carreteras quedaron bloqueadas y no se pudo navegar por el Tíber. No hubo cambios en el precio del grano, sin embargo, gracias a la acumulación previa de suministros. El año siguiente, 399 a.C., entre los tribunos solo uno fue Patricio, que fue la buena actuación de Licinio Calvo el año anterior. Este fue Marco Vestuario. El resto fueron Marco Pomponio, Gneo Duilio, Bolero Publio y Gneo Genucio. Este año fue marcado por las condiciones climatológicas y el estancamiento bélico antes que por un gran evento. Cuando se acercaba el año de la elección de los tribunos consulares, el Senado empezó a temblar por miedo a perder su poder absoluto, por lo cual se presentaron sus más ilustres candidatos de forma organizada y culpando a los tribunos plebeyos de las catástrofes, lo cual consiguió para alegría de los patricios que otra vez todos fueran patricios. Lucio Valerio Potito por quinta vez, Marco Valerio Máximo, Marco Furio Camilo, el Grande, Lucio Furio Medulino por tercera vez, Quinto Servio Fidenate y Quinto Sulplicio Camerino por segunda vez. Ese año fue bastante calmado, aunque incluye el apenas descrito sitio de Capena, en el cual Camilo obtuvo un gran botín y probó su habilidad militar. Y presten atención porque se va a tomar una fuerte relevancia en los años que vienen, porque a partir de acá empieza su poder. Al año siguiente fueron Lucio Julio Julo, Furio Medulino, Lucio Sergio Fidenas, Aulo Postumio Rigilense, Publio Cornelio Maruginense y Aulo Manlio. Ese año surgió un nuevo enemigo, el pueblo de Tarquinio. Este vio que los romanos estaban ocupados en numerosas campañas, Volscos en Axur, donde la guarnición estaba bloqueada, contra los escos en Lavici y además en Velle, Falera y Capena, porque los romanos no podían tomar una cosa a la vez. Mientras que debido a las disputas entre la plebe y el Senado, las cosas no estaban más tranquilas dentro de las murallas. Considerando así que había una oportunidad favorable, enviaron unas cohortes ligeramente armadas para saquear el territorio romano, en creencia de que los romanos dejarían pasar el ultraje sin castigo para evitar otra guerra a sus espaldas, o se enfrentarían ellos con una fuerza débil y pequeña. Nunca intentes esto con un romano, no va a funcionar. Los romanos se sintieron más indignados que inquietos por la correría, y sin hacer ningún esfuerzo grande, tomaron medidas para vengarse. Postumio y Julio les pusieron una fuerza, avanzaron a marchas forzadas a través de Cere y sorprendieron a los arquinios cuando regresaban cargados pesados con el botín. Mataron a gran número de ellos, le deposaron todos sus bagajes y regresaron a Roma con los bienes recuperados de sus granjas. En este punto de la historia toma relevancia un profeta cautivo, pero sinceramente se nota tanto que es una historia posterior y que la voy a saltear a gran medida. El resumen es que no se seguían los rituales correctos y cosa que por ende tenían que renunciar los tribunos y haber intereses hasta el año siguiente, cosa que pasó. Sin embargo, algo más importante ocurrió entonces. Los galos invadieron gran parte de Etruria, llegando hasta las cercanías de Velles, donde ellos, aunque no declararon la guerra, dieron permiso a sus jóvenes de ayudar a los vellentinos, cosa que hicieron, causando que, como de costumbre, los conflictos internos de Roma se paralizaran un tiempo. Ese año se nombraron sin votaciones a Publio Licinio Calvo, Lucio Titinio, Quintio Manlio, Gneo Genucio y Lucio Atilio como tribunos. Aunque pronto tuvieron alguna desgracia al ser derrotados Titinio y Genucio en una emboscada, en la cual Genucio murió en sus estandartes. Aunque la derrota no trajo muchas pérdidas, sí trajo el deshonor y el normal y ya común pánico a Roma. Por lo cual Camilo, el que les mencioné como 5 veces, que fue nombrado dictador, también porque las profecías habían señalado que su hombre, como tomaría Velles, ya dije esa parte de historia no la voy a tener en cuenta porque es un intento de justificar a Camilo en todas sus acciones grandes militares y darle una relevancia divina, eligió como Magister Equitum a Publio Cornelio Scipión. Sí, presten atención a ese apellido que en las guerras púnicas se van a cansar de escucharlos. Los preparativos de la guerra fueron rápidos porque una vez que se le logró, nadie del lado opuso resistencia. Partió de la ciudad con un ejército en medio de una sensación general de ansiosa expectación más que de esperanza confiada. Y su primer enfrentamiento fue contra faliscos y capenatos en el territorio de Nepete.
Como siempre que algo se hace con maestría consumada y prudencia, el éxito llegó. No solo el enemigo en el campo de batalla fue derrotado, sino que le arrebataron su campamento y se hicieron con un inmenso botín. La mayor parte fue vendida y entregada al cuestor, el resto menor se dio a los soldados. Desde allí el ejército fue llevado a Velles. Construyó las fortificaciones más juntas entre sí. Se habían producido frecuentes escaramuzas al azar en el espacio entre las murallas y las líneas romanas. Así que se publicó un edicto para que nadie combatiese sin órdenes, manteniendo así a los soldados ocupados con la construcción y las obras de asedio. Para mejorar el ritmo, Camilo dividió al ejército en 6 partes para que trabajaran en 6 turnos de cada uno, hasta poder entrar en la ciudad. Cuando el dictador vio que la victoria estaba a su alcance, que una ciudad muy rica estaba a punto de capturarse y que habría más botines que se había acumulado en todas las guerras anteriores, quiso por un lado evitar incurrir en la ira de los ciudadanos con una distribución muy mezquina y por otro lado no provocar los celos del Senado con una concesión demasiado generosa. Envió un despacho al Senado en el que afirmaba que por el favor del cielo, su propio mérito y la perseverancia de sus soldados, Velles estaría en poder de Roma y le pedía su decisión en contra de la disposición del botín. En el Senado hubo discusiones por qué hacer con el botín, obviamente, que para algunos era para el tesoro, para otros para la plebe y otros que si otra cosa y que otra cosa. Al final la decisión fue básicamente que cada uno se quedara con lo que pudiera encontrar y lo que obtuvieran en el momento fue ofrecido a la gente que quisiera ir a Velles a saquear, que podría hacerlo. Entonces, viendo la oportunidad de la plata, básicamente media Roma se fue y llenó el campamento antes de que se hubieran tomado los auspicios. Y finalmente se dieron las órdenes para la batalla. Entonces Camilo dictó esta oración: Apolo Pítico, guiados e inspirados por ti saldré a destruir la ciudad de Reyes y te dedicaré una 10ª parte del botín. También a ti, reina Juno, que ahora habitas en Velles, te suplico que nos sigas. Después de nuestra victoria, la ciudad que está presta a ser tuya, donde un templo digno de tu majestad te recibirá. El resultado fue que todo el mundo se esperaba tras atacar por varios lugares para distraer a los velletinos, lograron entrar a la ciudad y tras que empezaran a rendir, todos los que se quedaban en el mundo dispersos en busca de botín, superó todas las expectativas. Y en el que supuestamente también había augurios de la condena de Camilo, ya llevaremos a eso, y de la caída de Roma en manos de los galos. Al día siguiente el dictador vendió como esclavos a todos los hombres libres que habían sido perdonados. El dinero así obtenido fue lo único que se ingresó en el tesoro público, pero incluso esto levantó las iras de las plebes. En cuanto a los despojos que se trajeron a casa, no reconocían tener ninguna obligación por ley con su general, quien pensaban había sometido a un asunto de su propia competencia al Senado con la esperanza de apoyar con él la autoridad de aquel con mezquindad. Ni sentían tampoco gratitud alguna hacia el Senado. Era la familia Licinia a quien daban todo el crédito, pues fue el padre quien defendió la medida popular y el hijo quien llevó el dictamen del Senado sobre ella. Se llevaron a cabo la construcción de los templos prometidos y se realizaron las celebraciones comunes y prometidas. Terminaron este año con una de las mayores victorias en la historia de la República Antigua, que es hasta la tercera guerra contra los equos. El año siguiente, que fue el 395 a.C., tuvo a 6 tribunos con potestad militar: Publio Cornelio Coso, Publio Cornelio Escipión, Marco Valerio Máximo por segunda vez, César Fabián Augusto por tercera vez, Lucio Furio Medulino por quinta y Quento Servilio por tercera vez. La guerra contra los faliscos fue encargada a los Cornelios y la guerra contra Capena se adjudicó a Valerio y a Servilio. No hicieron ningún intento de tomar las ciudades ni por asalto ni por asedio, sino que se limitaron a devastar el campo y llevarse las propiedades de los campesinos. También ese año se presentaron múltiples proyectos de colonias que se hicieron en territorio volsco y hubo un plan para ir a poblar Velles con una nueva ciudad, que al final no pasó. El año siguiente, el que los patricios celebraron el regreso al poder de Marco Furio Camilo, con la excusa que necesitaban un buen general para las guerras que se amenazaron. Fueron sus compañeros del tribunato, Lucio Furio Medulino por sexta vez, Cayo Emilio, Lucio Valerio Publicola, Espurio Postumio y Publio Cornelio por segunda vez. A principios del año 394 a.C. no hubo conflictos internos mientras Camilo estuvo en Roma, aunque no tardó mucho en irse en guerra con los faliscos. El enemigo se amuralló sin defender sus campos, por lo que tuvo que salir. Estos se movieron hasta un lugar cercano oculto, pero Camilo había tomado como prisionero un vecino que lo guió, gracias a lo cual Camilo pudo posicionarse en un lugar más elevado y logró atacar su campamento y expulsarlos hacia su ciudad, donde pronto se atrincheraron correctamente y con recursos que no sé de dónde sacaron, por lo que se pronosticaba un asedio tan largo como el de Velles, de no ser por la gran habilidad estratégica que Camilo volvió a demostrar. Era costumbre que los faliscos emplearan a la misma persona como maestro y sirviente de sus hijos y salían a encomendar a varios muchachos al cuidado de un único hombre. El hombre que instruía a los más destacados, o sea, a los hijos de los nombres, solían entrenar cercanos a las murallas y en un momento siguió los juegos y conversaciones hasta el campamento de Camilo, donde los entregó. A lo que Camilo, que no era de los que bancan fácilmente a los traidores, les dijo:
Tú, malvado, no pienses que has llevado con tu traición ante un jefe a una nación como tú. Entre nosotros y los faliscos no hay una unión como la basada en un pacto formal entre hombres, pero sí existe la unión que se basa en el instinto natural y seguirá existiendo. Hay derechos de guerra como hay derechos de paz y hemos aprendido a librar nuestras guerras con tanta justicia como valor. Nosotros no usamos nuestras armas contra aquellos que por su edad están a salvo, incluso en la captura de una ciudad, sino contra los que están armados contra los otros y los que sin ofensa o provocación nuestra atacaron el campamento romano en Velles. Con estos hombres has hecho cuanto podías por vencerlos en un acto de traición sin precedentes. Yo los venceré como vencí a Velles, por las artes romanas, valor, estrategia y fortaleza de las armas. A continuación ordenó que lo desnudaran y que le atasen las manos a la espalda y lo entregaron a los niños para que lo llevaran de vuelta a Faleria, dándoles unos bastones para que azotaran al traidor hasta la ciudad. Esto causó que los habitantes de la ciudad, al ver que las traiciones de un asedio mandaban embajadores a Camilo para que se firmara la paz, con un discurso un poco sospechoso. Se ordenó a los faliscos pagar el costo del impuesto de guerra y los romanos se retiraron de la ciudad entonces. Tras el regreso glorioso de Camilo y de que terminaba su periodo como dictador, hubo una breve campaña contra los ecos, dirigida por los tribunos Cayo Emilio y Espurio Postumio, la cual estuvo cargada de desinformación, por lo cual, aunque Postumio ganó la batalla y tomó el campamento enemigo, el sitio sobre Verrugo, liderado por otro tribuno, se perdió, quedando en un resultado indeciso. En otro conflicto entre la plebe y los patricios, esta vez por la reforma agraria y el cargo de sus defensores, que ganaron los plebeyos, se enojó el Senado, quien después de 15 años tribuno llamó elecciones consulares, que fueron para Lucio Lucrecio Flavio y Servio Sulpicio Camerino. Era el año 393. Aunque todo parecía ir bien hasta ahora, a partir de acá empieza la escalera de descenso que llevó a Roma a ser conquistada. Desde el principio del mandato se percibía la tensión y el conflicto entre tribunos cónsules. Se alivió un poco contra el ataque de Aegon en la colonia de Vitalia, atacada y tomada por la noche de traición, pero el cónsul Lucio Lucrecio consiguió una campaña de reconquista exitosa. En ese momento se fijaron las fechas para los juicios de Aulo Verginio y Quinto Pomponio, tribunos hacia 2 años por haber actuado a favor del Senado. La plebe logró ganar a estos hombres, obligándoles a una multa ganándole al Senado. Camilo acusó a ambos bandos de haber hecho mal a los tribunos de la plebe por su juicio y a los cónsules por su silencio. Finalmente, tras varios días y clamores típicos de romanos, todos se calmaron lo suficiente y llegaron las siguientes elecciones consulares. En ese año 392 fueron elegidos cónsules Lucio Valerio Potito y Marco Manlio, que más tarde recibió el título de Capitolino. El año empezó con juegos y ceremonias religiosas sin importancia y siguió con una campaña contra los ecos en Algido, que fue victoriosa. Hubo una campaña de incursión de los volsinios y los apitanos, aprovechándose de una plaga y una sequía en Roma, que terminaron afectando a los dos cónsules que cambiaron gobierno tras un interregno liderado por Camilo, llegando primero Publio Cornelio Escipión y después Lucio Valerio Potito, quien llamó a 6 tribunos consulares para evitar más cambios de gobierno. Los tribunos de emergencia fueron Lucio Lucrecio, Servio Sulpicio, Marco Emilio, Lucio Furio Medulino, Agripa Furio y Cayo Emilio. Ya en el año 391, Lucrecio y Cayo Emilio se encargaron de la guerra contra los volsinios. Agripa Furio y Servio Sulpicio se encargaron de los apinatos. Tras un combate desastroso para los volsinios, tuvieron demasiado miedo para dedicarse a batallas campales y se quedaron tras sus murallas, permitiendo que fueran saqueadas sus tierras hasta que se firmó una tregua de 30 años. Hubo también una profecía dicha literalmente por un random, o sea, una persona que caminaba, de que los galos se acercaban, pero nadie le hizo caso. Al mismo tiempo, un tribuno de la plebe acusó a Camilo de crímenes que, corruptivos por ser básicamente parte del patricio y por haberse quejado de los juicios anteriores, quien fue exiliado y condenado a pagar 15.000 haces. Mucha plata. Posiblemente la peor decisión de Roma, al menos si la miramos con la perspectiva que nos dan los historiadores clásicos, que igualmente eran muy prorromanos. Al poco tiempo de eso llegaron las noticias de Clusium pidiendo ayuda contra los galos. Posteriormente, los 3 hijos de Marco, Fabio y Augusto fueron hechos embajadores para decirles que no se metieran con los que no tenían problemas y que Roma estaba dispuesta a ayudar a Clusium con las armas de ser necesario. La respuesta fue, textualmente: aunque acabamos de oír hablar por primera vez de los romanos, creemos sin embargo que sois hombres valientes, pues los clusinos están solicitando vuestra ayuda al verse en peligro. Dado que preferís proteger a vuestros aliados contra nosotros, más con inoculación que por las armas, nosotros por nuestra parte nos rechazamos la paz que nos ofrecéis, a condición de que los clusinios no sean a los galos, que estamos necesitados de tierras, una parte del territorio que poseen, que es más de lo que pueden cultivar. En cualquier otra condición no podemos acordar la paz. Deseamos recibir su respuesta en vuestra presencia, y si se nos niegan estas tierras lucharemos, mientras aún estéis aquí, para que podáis informar a los vuestros hasta qué punto superan los galos en valor a todos los demás hombres. El problema es que cuando se enteraron los clusinios, que se les subieron los ánimos y se lanzaron a la batalla.
en la que por motivados se metieron los embajadores. Uno de ellos fue reconocido y por eso, tras que los galos se retiraran, se abrieron las iras contra Roma y se mandó una queja, que aunque siendo Roma era verdad, por el poder de la familia Fabia, se dejó pasar y por si fuera poco, en el siguiente se eligieron a los propios perpetradores como tribunos militares. Sí, la familia Fabia era muy influyente. Con Quincio Sulpicio Longo, Quinto Servilio por cuarta vez y Publio Cornelio Maluginense como los otros tribunos militares. Lo que fue considerado bastante evidentemente por los galos como un acto de guerra. Era el 390 a.C., el año en el que por primera vez Roma cae. Los primeros Fabios fueron los que se les encomendó la campaña contra los galos, la cual llevaron a cabo, según las fuentes, de manera no muy dedicada e incluso a pesar de lo extraordinario de la guerra, de forma muy ordinaria. Aunque es posible que sea una forma de justificar la derrota. El punto es que el ejército partió hacia donde el río Alia y el Tíber se unen en un punto muy cercano a Roma. Sería la famosa batalla de Alia. La batalla fue realizada sin ciudad, sin construir un buen campamento ni fosas barricadas para asegurar la retirada. El rey Breno se dio cuenta de que además de que eran pocos en el campo, había una elevación donde estaba la reserva y decidió atacarla al mismo tiempo que las otras, gracias a su gran ejército. El resultado fue una vida seguida de una masacre en las orillas del Tíber, en la que pocos que escaparon terminaron en Velles, pero no se dio aviso de lo ocurrido a Roma, lo cual sinceramente no me creo. Al principio ni siquiera los galos se creían una victoria tan fácil, pero tras un tiempo fueron hasta Roma, donde se pensaba que nadie había sobrevivido, salvo unos pocos que llegaron a la ciudad. Las puertas estaban abiertas y no había cosa de guardias, pero el rey, temiendo una trampa y combatía en la oscuridad en ciudad enemiga, no mandó un ataque y esperó a la mañana siguiente. Los romanos pusieron a los senadores y a sus familias y a los jóvenes y fuertes defender al Capitolio y la ciudadela, donde se escondieron, mientras que los más ancianos plebeyos salieron a luchar desde abajo, con algunos patricios, incluso algunos excónsules, que creyeron que también les correspondía a ellos morir batallando. Pronto los galos lograron sin demasiados problemas tomar la propia ciudad de Roma, dejando solo la ciudadela sin tomar. No la quemaron del todo, aunque sí causaron varios incendios que tampoco fueron muy fuertes, porque se menciona que eran pocos para una ciudad tomada. Tras unos días empezó el asedio de la ciudadela, pero los que aún estaban en ella tenían la voluntad de resistir. Al mismo tiempo, otro grupo fue a los alrededores a conseguir comida para el ejército. Este grupo dejó su campamento mal cuidado porque no creían que quedara una gran amenaza. Sin embargo, Camilo llegó a Ardea, donde convenció a los colonos y aliados de Roma de atacar el campamento galo, al cual masacraron sin problemas en un ataque sigiloso, en el que muchos galos ni siquiera estaban despiertos a la hora de morir. El ejército de Velles, mientras tanto, se había recuperado. La recuperación era un buen cuerpo, pero sin cabeza, por lo que se mandó a Adria a buscar a Camilo e intentar reclutarlo, creando una disposición que lo absolvió y lo nombró dictador. A todo esto, la ciudadela sufrió un ataque de los galos que se encontraron en un camino oculto y fueron tan silenciosos que no solo no despertaron a los soldados, sino que incluso pasaron a los perros. Cosa más rara por el olfato que por el sonido, pero bueno, dramas, poderes galos. Pero fueron alertados por los gansos, lo que me hace recordar que ahora los están poniendo como guardias en prisiones. Y gracias a esta alerta consiguieron la victoria en ese pequeño enfrentamiento. En otro momento se llegó a la decisión de salvar la ciudad por oro, lo cual era evidentemente muy humillante. Pero llegó Camilo y dijo que se interrumpiera el pago y como era dictador, nada hecho por un inferior valía. Después les advirtió que se prepararan para la batalla y alentó a los de la ciudad a luchar junto a él. Camilo dispuso a sus hombres en la mejor formación que el terreno, naturalmente desigual y medio quemado, permitía, y tomó todas las medidas que su competencia militar le indicaban para asegurar la ventaja de la posición y el movimiento de sus hombres. Los galos, alarmados por el giro que habían tomado las cosas, tomaron sus armas y se lanzaron contra los romanos con más rabia que método. La suerte había cambiado y ahora la ayuda divina, y la habilidad humana sobre todo, estaban de parte de Roma. Al primer choque, los galos fueron derrotados tan fácilmente como habían vencido en Alia. En una segunda y más larga batalla, mantenida en la octava piedra miliar de la calzada de Gabi, donde se reunieron tras su vida, fueron nuevamente derrotados bajo el mando y los auspicios de Camilo. Aquí la matanza fue completa, se tomó su campamento y no se dejó ni un solo hombre que llevase la noticia de la catástrofe. Tras recuperar así su patria del enemigo, el dictador volvió en triunfo a la ciudadela y entre las bromas que los soldados solían gastar, le llamaban con palabras no extensas de alabanza: Rómulo, padre de la patria, y Camilo, segundo fundador de la ciudad. Camilo nombró entonces unas leyes para juegos religiosos y purificación de los templos tomados, además de mejorar las relaciones con Cere, que había recogido a Roma en sus tesoros. Tras esto, un grupo de gente llamó a una emigración a Velles debido a la pérdida de la ciudad, pero con un discurso demasiado largo para este ya de por sí largo video.
Así que se canceló y empezó un proyecto no regulado de reconstrucción de Roma, que terminó con un sistema de calles muy raro. ¿Qué pasará ahora con Roma y los galos? ¿Cuál será el gobierno que predomine en los siguientes años y cómo pasará esta golpeada Roma en paz de recuperación a enfrentarse a la Magna Grecia y Epiro? Lo veremos en el siguiente episodio. O bueno, no tanto, porque todavía nos van a quedar ver un par de guerras, pero sí vamos a ver la recuperación de Roma. Los conflictos con Epiro llegarán un poco más tarde. ¡Nos vemos!